a otro episodio de Conversaciones Ellas Líderes, para mujeres que lideran a la manera de Dios y que lideran desde donde están. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido. Gracias por unirte a esta conversación. Bienvenidas una vez más a Conversaciones Ellas Líderes. En esta oportunidad hablaremos de los desafíos de la mujer joven en el liderazgo, y para hablar de esto invitamos obviamente a una mujer joven, hermosa, con muchas cualidades. Ella es Paula Justiniano, a quien doy la bienvenida. Gracias otra vez, Paula, por estar junto a nosotros en otro episodio. Has estado antes ya. Sí, siempre un gusto estar con ustedes, así que gracias, Jimé, por tenerme aquí. Sí, es un gusto, la verdad, conversar con Paula porque ella transmite mucha energía, la juventud y todo lo que en este tiempo conlleva los desafíos de esta temporada, de este mundo con muchos retos, ¿no? Con las redes sociales, con la tecnología, con los emprendimientos nuevos, muchas mujeres jóvenes emprendiendo cosas nuevas. Sí. Entonces realmente cada mujer está teniendo un desafío, y las mujeres jóvenes en especial. Y en esta tarde y en esta oportunidad vamos a hablar de estos desafíos, de esta, de repente una batalla interna, una batalla externa que tienen las jóvenes. Así que comentarnos un poco, Paula, cómo ha estado siendo tu desarrollo como mujer joven, con los desafíos que vos has estado enfrentando en este tiempo. Wow, hola a todas nuevamente. La verdad que es una pregunta súper cargada, ¿no? Porque sí, creo que el tema de la edad, el ser joven en el liderazgo, eso es lo que trae desafíos, y me encanta cómo lo describiste ahora, porque hablamos de desafíos internos que son muy reales, nuestras inseguridades, todo lo que nosotros creemos tal vez sea correcto o erróneo acerca de nosotros mismos, pero también hay mucho desafío externo, porque la cultura tiene sus propias definiciones de lo que es liderazgo, de cómo debería lucir. Entonces, cuando te presentas como una persona joven en tal vez un ambiente donde eso se convierte simplemente tu presencia o el cargo que se te haya dado genera una tensión, realmente es algo grande con lo cual lidiar, ¿no? Pero me encanta este tema porque es verdad también el tiempo, la época en la que vivimos, o sea, es una hermosa en el sentido de que hay mucho liderazgo joven, y yo creo que ahora podemos, o sea, nadie lo puede negar, digamos, de la capacidad de los jóvenes de liderar o influenciar. Entonces yo creo que simplemente se trata acerca de, para poder conllevar esos desafíos, atravesarlos, digamos, o vencerlos, es simplemente un tema de corrección de concepto y mentalidad. Ambos, individualmente y personalmente, para el líder joven, la líder joven, pero también un cambio de mentalidad colectiva en cuanto a cómo debería lucir el liderazgo, ¿no? Y muchas veces he notado que el líder joven, sea varón o mujer, pero joven, representa una amenaza. Y tiene a veces respuestas hostiles de la gente adulta de generaciones anteriores, ¿no? Y creo que es de repente algo con lo que también, quizás lo primero con lo que luchan. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que sí, ¿no? Ahorita que lo mencionas, el tema de la cultura es súper grande, o sea, súper clave, ¿no? En cuanto a eso, porque también la cultura joven ahora, digamos que es muy avanzada, muy adelantada, muy sábelotodo, llena de conocimiento, con todo al alcance, ha creado eso también una generación que realmente a veces se cree superior, o que también viene ya inyectada con un orgullo que obviamente cae pesado a aquellos que están
por delante o estaban ahí antes o también tienen otro tipo de experiencia que tal vez es más larga, ¿no? Entonces, esas concepciones acerca de los líderes jóvenes o el liderazgo joven que es una amenaza, tiene mucho sentido, porque muchas veces, tristemente, eso es lo que vemos también, jóvenes líderes que se creen más de lo que la misma causa a la que sirven con su liderazgo. Wow, claro. ¿No es cierto? O que son la respuesta a los problemas que todos están teniendo. Exacto. O eso, que una falta de honra a la generación anterior. Previa, que hemos tenido esta conversación acerca de liderazgo entre generaciones, ¿no? Muy buena. Si no la han visto, vayan a verla, porque también habla mucho a este tema, ¿no? De liderazgo joven también, ¿no? La capacidad de influenciar como personas jóvenes. Entonces, creo que es un tema de actitud, es un tema de, nuevamente vuelvo a lo que incluso hablábamos en el otro podcast, acerca de tener los conceptos correctos acerca del liderazgo, ¿no? Entonces, eso nos incluye a todos, que la generación tal vez más mayor pueda tener el concepto correcto de liderazgo que me incluye a mí. En el partido, pero también yo como líder joven emergiendo, tal vez que yo tenga también el concepto correcto acerca de mí mismo, ¿no? Y acerca también de esa posición de liderazgo que tal vez tengo el privilegio de que se me sea dada, ¿no? Que es para servir, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Quizá una desventaja también o un desafío que presenta una mujer joven y líder es que, como presenta la idea de que puede con todo, de que tiene la destreza del celular, de las redes, de que es fácil, de que yo llamo y busco en el Facebook o busco en Google y encuentro lo que necesito, entonces de repente, entonces que lo haga todo. Y descargan el peso de la responsabilidad o de la tarea sobre el joven. Quizás es un desafío y un reto que sienten la nueva generación. Claro, yo ¿Sí creo que no? sí, puede ser, no dependiendo del contexto, ¿no? En algunos, es interesante porque en algunos casos el líder joven puede ser subestimado, pero en otros puede ser sobreestimado. Entonces, en ese caso es ahí donde presenta esos desafíos, de que más bien despiertan inseguridades en el líder joven porque se asume de ellos más de lo que ellos creen que pueden dar. ¿No es cierto? Entonces, claro, son diferentes luchas de diferentes maneras que vienen de diferentes ángulos, pero todas muy reales y muy válidas, ¿no? Incluso lo que mencionas en mi caso, o en nuestros casos, no solo ser una líder joven, pero soy una líder mujer joven. Ese es el punto, digamos, crítico, porque claro, se espera ciertas cosas también. Sí, diferentes. Porque ya de por sí yo creo que puede ser, y ahí me pueden decir tal vez no todas en su contexto de, no sé, de iglesia o de empresa, donde sea que ustedes se desenvuelven o que es su mundo, tal vez no es tanto el problema, pero yo considero que en nuestra cultura latina es algo súper grande, o siempre que está ahí por debajo el tema del género, digamos, ¿no? Entre el machismo, tal vez en el sentido de que no, los hombres son líderes, se subestima a la mujer, ¿no? Y hay como que ya un poco de batalla de género, digamos, ¿no? Entonces ya eso presenta un desafío, en primer lugar, para empezar. Pero ahora el tema de ser joven es otra capa de problemática o de desafío que eso presenta, ¿no? Entonces, yo creo que tenía una frase que decía Lisa Bevere, a ver si la encuentro, que leí una vez, que decía, el género no es el problema en el liderazgo. Nuestro desafío es una postura de orgullo y una tendencia hacia el prejuicio y juzgar a los demás. Estos cegarán a alguien que por lo demás es un buen líder. ¿Qué quiere decir esto? El género no es el problema, es la postura de nuestro corazón, que tal vez a veces es orgulloso, que asume cosas de los otros, que se encarga de juzgar y decir, este puede ser líder, este no. ¿No? Entonces, esos son el problema, no el género. Pero yo lo aplico no solo el género, también la edad. Sí, muy buen punto. Yo creo que no es solo el género. Sí, entonces la edad tampoco es el problema. El problema es el orgullo. El problema es de que yo como líder
joven venga con esta postura en mi corazón de orgullo, de juicio, de juzgar a los demás, de creerme más que los otros, de creer que tal vez mi capacidad o mi entrenamiento, mi preparación, la información que sé, la experiencia, aunque corta pero rica, que tal vez yo pueda tener, me hace mejor que otros o que me engrandece sobre la causa a la cual yo sirvo con mi liderazgo. Ese vendría a ser el problema. Como también en la otra generación, el problema sería que también tenga una postura de orgullo a la cual le cuesta aceptar un liderazgo emergente que puede agregar a la causa, ¿no es cierto? O que ve también el potencial en otros y que más bien se ve con la responsabilidad de levantarlos e impulsarlos para que ellos puedan lograr más. Entonces, aquí no es género, aquí no es edad, es corazón, postura, disposición, ¿no? Y ella dice luego, ¿no? Humildad, experiencia, fidelidad, educación y virtud son solo algunas de las cualidades que califican a los líderes. Pero el género, yo pongo paréntesis, o edad, por sí solo no hacen a un líder. Entonces, lo que a mí no me hace líder, lo que a mí me hace líder no es mi edad y no es mi género. Ni siquiera mi personalidad, tal vez, cuando a veces pensamos y hablamos en otra conversación acerca del temperamento, cuando a veces definimos liderazgo de acuerdo al temperamento que tenemos. Pero son otras y una lista infinita tal vez de otras cualidades que pueden calificarnos para liderazgo, ¿no? Entonces, cuando nos presentamos como una generación joven, o yo en mi caso tal vez como una líder joven y mujer, claro, tengo desafíos, pero creo que es importante que yo también pueda entender con la ayuda del Espíritu Santo que lo que me califica para ser líder no es mi edad, no es mi género, sino otras cosas que Dios finalmente ha puesto en mí para que yo pueda desarrollarme, influenciar o impulsar propósito y causa donde sea que Él me ha puesto. En tu caso, en este momento, Paula es líder de jóvenes y pastora. Y eso, llevándolo a tu experiencia, estos desafíos de los que hablamos, pasando este concepto que acabas de decir, me encanta porque nos ubica, ¿verdad? Nos ubica. Pero ahora en la vivencia, en tu vivencia, ¿cómo lo has experimentado? ¿Cómo has vivido estos desafíos? ¿Cómo te has sentido y cómo los has enfrentado? Sí, yo creo que me encantaría escuchar tu opinión, porque vos has sido mi líder cuando yo era preadolescente y vos has sido el líder desde joven, así que no soy yo la única que tiene mucho para decir en cuanto a liderazgo como mujer y joven, sobre todo en tu época, digamos, porque son tiempos diferentes, pero sí, yo creo que mi desafío en ocasiones ha sido, no sé, creo que a veces cuando encontrás o incluso ya asumís, tal vez nadie te ha dicho, porque yo no tuve así de una manera muy obvia o explícita personas que hayan venido a desafiar mi liderazgo o mi capacidad como joven y mujer, así de una manera muy cruda o directa o hostil, que conozco muchas personas que sí. No ha sido mi caso, pero a veces es algo que no necesita ser dicho. Sí. Es algo que no necesita ser dicho, ¿no? Y se puede percibir en las personas. Entonces, creo que ahí empezaba mi desafío. Nadie vino y me lo dijo o dudó de mí de esa manera, pero es ya incluso el tema de tal vez en mi caso, a pesar de que yo tal vez tenía en mi corazón este sentir de que Dios me había llamado a liderar y que me había incluso preparado para eso o lo que sea, que era ese lugar y la posición donde Dios me estaba poniendo, de que Él me había escogido por cualquier razón, a pesar de que yo tenía esas convicciones, igual yo llegué, digamos, a esas posiciones de liderazgo con mucha inseguridad, en el sentido de que te abruma. Sí. Porque es al final, y esto es algo bueno, tiene que ser la causa a la cual servís, el llamado de Dios, donde sea que estés, no tiene que ser solo iglesia, pero debe ser más grande que vos mismo. Pero aunque eso es bueno y es un indicativo de que tal vez puede ser algo de Dios o el lugar donde Dios te ha puesto, igual es abrumante y uno siente temor. Entonces, eso sumado a que vos crees, sentís o sabes que las personas tienen expectativas acerca de vos, y no siempre esas expectativas de que vos seas la líder y sobresalgas, a veces es más bien la expectativa de que falles porque ellos no creen que vos mereces estar ahí.
¿no? Entonces es algo que puede despertar aún más inseguridad en vos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, lo que a mí me ayudó es definitivamente en mi relación personal con Jesús, con el Espíritu Santo, que Él me ayude. O sea, que mi seguridad venga de Él y no de las personas. Porque algo que yo tal vez sentí de una manera, no así como una lucha demasiado grande, pero sí un poquito hasta inconsciente, fue esta tentación de querer probarle a los demás, de que yo debía estar ahí. Y no porque yo debía estar ahí, sino Dios me puso ahí, yo ni siquiera lo busqué y saben que ni quiero, pero estoy aquí en obediencia y por amor a Dios y convicción. Pero hay esa tentación cuando no sentís apoyo, no sentís esa gracia, digamos, o ese acompañamiento, o tal vez sentís crítica, juicio, lo que sea. Hay a veces una tentación, yo creo, en el líder joven de tratar de probarse a él mismo. Entonces, incluso esa actitud a veces que parece orgullo, de que él lo sabe todo, es más bien inseguridad del líder joven, de que cree que debe probarse. Exteriormente puede ser puede ser una actitud orgullosa, pero en la intimidad es mucha inseguridad. Sí, y es orgullo, en realidad la inseguridad, la baja autoestima, cosas así que más bien parecen no humildad o lo opuesto a orgullo son orgullo. Está, la raíz está el orgullo, ¿no? Pero entonces eso tal vez de a momentos era una tentación en mí, en la que yo realmente tenía que traer a Dios y resolverlo con Él, digamos, ¿no? Esa tentación de querer probarme a mí misma, o probarle a los demás, ¿no? Entonces, ahí yo creo, y en este tema de inseguridad es chistoso, porque, claro, estamos hablando de liderazgo joven, en mi caso mujer, lo que sea, pero honestamente creo que las inseguridades en el liderazgo están en todas las etapas y a todas las edades, ¿no? O sea, siempre va a haber inseguridad, siempre vamos a tener una razón por la cual creer que no somos lo suficiente. A los 15, a los 20, a los 35, a los 50, a los 70. O sea, en cualquier etapa siempre vamos a tener excusas que van a parecer muy válidas y tal vez lo sean, que nos hagan realmente creer o sentir inseguras de que tal vez esto no es para nosotras o no somos lo suficientemente buenas o no lo estamos haciendo tan bien. Creo que muchas veces en mi experiencia de los errores, uno lo que menos quiere es cometer errores y menos si son delante de muchas personas. Y cuando estás en alguna tarea o posición de liderazgo, en algunas ocasiones te toca estar frente a muchas personas haciendo esa tarea que te han encargado. Y equivocarte en ese momento es fatal. Es fatal. ¿No? Y recuerdo ahora que hace rato me decías, ¿y a vos cómo te fue? Recuerdo un momento donde tuve media hora de errores frente a 300 personas y estuve 3 meses lidiando con la culpa, con por qué lo hice, por qué no dije, por qué dije tal cosa. Y entonces lidias. No sé qué pensaban las 300 personas, pero yo sabía qué pensaba de mí misma. Y ese momento de mucha inseguridad, de muchos meses, me hicieron considerar detenerme, retroceder, renunciar y creer que no había sido... ¿Quién me llamó? Yo me llamé a hacer esta tarea, yo me autopromoví, entonces lidié con muchas cosas que me hicieron dar pasos para atrás, primero en mi interior. Y luego yo estaba esperando simplemente el momento para expresar y hacer formal mi renuncia, ¿no? Y sabía que esto no era una tarea de trabajo pagado, era un llamado, era una tarea que me apasionaba, pero yo decía, yo no puedo, porque cometí tantos errores ese día que es una vergüenza que vuelva a intentarlo, ¿no? Entonces, en el momento de fallar, para mí esa época fue de muchas lecciones de humildad, porque creo que a la vez de que todos esos pensamientos se centraban en mí. O sea, yo fallé, yo me equivoqué, yo quedé mal, mi imagen quedó mal, yo no voy a volver a... ¿Pero por qué? Porque había ese deseo de yo soy buena, perfecta, yo tengo que hacerlo bien, esa presión que sí sentía, pero a la vez el orgullo que vos no lo podés, no le querés poner esa etiqueta en el desarrollo de tu liderazgo. Y creo que en el liderar cualquier tarea que te encomienden, la humildad y el deseo de aprender, seguir aprendiendo, tener una A en tu frente de aprendiz constantemente y en tu corazón,
te da la humildad de decir, bueno, la próxima lo haré mejor y me preparo mejor entonces, ¿no? ¿Qué hago? Y volcar la página y decir, ya pasó, no puedo ir allá de nuevo, ya cometí el error y ahora sigo. Entonces, en mi experiencia, como te mencioné en algún momento, conversábamos de que yo empecé a los 13 años en varias tareas de liderazgo. Entonces, como que llegas a los 20 y decís, yo me las sé todas también, ¿no? Y bueno, ya no voy a decir mi edad ahora, pero sigo siendo joven, algo de joven me queda. Pero en el tema de joven realmente no quieres que te corrijan también. No sé si te ha pasado eso, pero a mí yo lo hago todo bien, como buena pensadora, mi temperamento me hace calcular todo, tener las frases listas, todo cubierto. Y cuando hay algo que no se cubre y te dicen no lo hiciste, ¿no? El orgullo y el deseo de decir yo no me equivoco. Claro. Y a veces sabes que, claro, ese es un problema. De todos, ¿no? Sí, no, porque a veces tal vez no es simplemente que yo me creo. Algunos tienen ese problema y tienen que simplemente como que bajar a la realidad. Tiene que pasar de algo como me pasó a mí. Sí, y darte cuenta de que... Algo, exacto. No has querido aprender antes. Sí, pero a veces es simplemente el hecho de que no sabemos cómo recibir feedback. Sí. ¿No? Y no es como que nos creemos la gran cosa, pero simplemente no sabemos cómo recibir, ¿no? Esos comentarios. Entonces eso es otra cosa que tenemos también que personalmente trabajar, ¿no? Pero sí, yo creo que en ese tema de la inseguridad, bueno, volviendo tal vez al tema de cuando nos encontramos desafiados por desafíos externos, la percepción de las otras personas y tenemos esa tentación tal vez de querer probar de que somos buenos o capaces o que esa es la posición en donde debemos estar. Yo creo que simplemente tenemos que dejar que nuestro carácter, nuestra integridad, nuestra consistencia, nuestra pasión hablen por sí mismas, ¿no? Y eso fue lo que tuve que hacer y resolver dentro de mí misma, de que en realidad, claro, eso de querer tal vez probarle a los demás era una tentación que yo tuve en mi mente, en mi inseguridad, pero como que volver a mi porqué. Y mi porqué era de que Dios me había llamado y Él me había traído a ese lugar y a esa posición. O sea, no había como yo lo niegue ni siquiera. Si yo me podía analizar, bueno, como vos, tipo, en ese momento, bueno, yo me promoví, yo me puse aquí, fui yo, esta fue mi idea, No, tuve que volver y, revisar y decir, bueno, ¿por qué yo estoy aquí? Sí, Dios me puso aquí, Dios me puso en esta casa, Dios me puso en esta profesión, Dios me dio esta oportunidad, Dios me abrió esta puerta, Dios me dio esta palabra o promesa. O sea, volver a eso en primer lugar y luego dejar que Él lo haga. Y a veces eso quiere decir dejar que quien yo soy y cuánto me importa eso, la pasión que yo le pongo, como digo, mi buen carácter, mi integridad, la fuerza de mi liderazgo, hablen por sí solas, ¿no? Y saber que yo tengo la cobertura de Dios y no se trata acerca de probarle nada a nadie, ni aunque ellos lo quieran o me lo pidan o me prueben de esa manera, ¿no? Entonces entonces el desafío cambia porque ya no se vuelven las demás personas el desafío, sino soy yo misma y mi mente, ¿no? Que me lleva al desafío interno, cuando ya el desafío no es que los demás, porque tal vez los demás sí me abren espacio, me abren camino, pero soy yo la que me siento insegura, soy yo la que no me siento capaz y más bien me veo así fallando y metiendo la pata y qué sé yo, ¿no? Pero una vez escuché esto que me impactó mucho, de que nosotros lideramos a la altura de la manera en que nosotros pensamos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro liderazgo no es siempre definido por nuestra capacidad. Capacidad es muy importante y eso se trata de esas cosas que nosotros debemos desarrollar, habilidades, cualidades, experiencia para poder liderar bien, ¿no? y desarrollar las tareas, pero el buen liderazgo en realidad no se define por la capacidad, sino por la mentalidad. Es más, nuestra capacidad se define por nuestra mentalidad. ¿Qué quiere decir? Que yo lidero como yo pienso. Entonces a veces se trata acerca de cómo yo pienso acerca de mí misma y de mi capacidad. Si yo como mujer y mujer joven
he sido llamado ahí, o hay lo que se requiere en mí, Dios lo ha puesto, tengo su gracia, o la preparación, porque a veces hay personas, yo he conocido y he escuchado de mujeres y hombres que se encuentran así en ese estado de dudar de ellos mismos y unas inseguridades tremendas, pero han tenido años, o sea, después de tener títulos, experiencias, que diplomados, que preparación, y vida, experiencia de vida que wow, les ha enriquecido de tal manera que ellos podrían ser unos líderes increíbles, pero es su inseguridad, su mentalidad lo que los limita. Entonces, algunas de nosotras sí, nuestra inseguridad es falta de preparación. Entonces, mujer joven, prepárate y aprovecha el tiempo para prepararte, capacitarte, equiparte para ser una buena líder, y que cuando venga esa oportunidad de liderar donde sea, incluso en tu propia casa, colegio, escuela, profesión, lo que sea, vos entonces tengas la capacidad que viene fruto de la preparación. Pero a veces tenemos tanta preparación y damos de curso en curso, de certificado en certificado, y no cambiamos de mentalidad. Creemos que el acumular eso nos va a dar esa seguridad. Exactamente. Y no estamos trabajando en nuestra mentalidad. Así es. ¿No es cierto? Sí. Entonces creo que ambas cosas son importantes y deberíamos hacerlas paralelamente y siendo intencionales, porque ¿qué hay en mi mente? Está quién creo que soy, sí, qué concepto tengo de mí. Entonces a partir de eso voy a hacer muchos cursos, pero siempre creer que no me va a ir bien, que no soy tan buena como otros, me voy a comparar constantemente, porque hay una lucha en la mente. Así realmente es. Bombardeadas de pensamientos, y esos pensamientos nos hacen inclusive crear ilusiones, o sea, mentiras, armarnos historias, ¿no? Uno de los desafíos que creo que también yo tuve y debes haber tenido es el de buscar la aprobación. No solamente, lo hiciste bien, sino quieres muchas palmadas, quieres muchos aplausos. Y ya sea un temperamento que sea, porque creemos, por ejemplo, que una sanguínea es la que más le gustan los aplausos y es su gasolina, sí. Pero un temperamento como el mío, introvertido, necesita la misma cantidad de aplausos y de palmaditas que cualquiera, pero cuando creo que eso es lo que me da el valor, el que me aprueben, es un desafío que yo debo afrontar. O sea, tengo que decir, aunque no me lo digan, porque estamos llevadas por la tarea y por la causa a la cual servimos, y no por lo que me digan los demás. Eso creo que eso es parecido a lo que hemos estado hablando, pero un poco más específico. Al ser jóvenes, muchos necesitamos la foto, no sé, algo más que es más visible, y eso nos alimenta, y creo que no es un buen alimento siempre. Así es, ¿no? Yo creo que ahí, y en toda posición de liderazgo, o sea, me pongo incluso a pensar en una mamá, una ama de casa, en la posición de liderazgo, con esa influencia que ella se encuentra en su casa sobre su esposo, sobre sus hijos. Es igual de importante que vuelva a ella al porqué de la influencia o el liderazgo, porque si se trata de eso, de ser reconocida todo el tiempo, de ser apreciada, de que aprecien lo que yo hago o me reconozcan, como decís, que me aplaudan, entonces la causa cambió. Y a veces a muchas de nosotras nos pasa eso, empezamos bien, pero en medio camino perdimos un poquito el horizonte, ¿no? Y al final de cuentas se trata, ese liderazgo se termina. Así es, tratando acerca de nosotras mismos, cuando el liderazgo es servir a otros, no es posición, no es título, es servicio, ¿no? Influenciar a otros de esa manera, sirviéndolos para apuntarlos hacia propósito, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, si alguna de nosotras nos encontramos tentadas a tomar esa posición, o como con ese hambre de reconocimiento, entonces tenemos que como que hacer una pequeña pausa ahí con Dios y revisar cuál es nuestro porqué, cuál es nuestra causa, ¿no es cierto? Entonces ese se vuelve también otro desafío, pero no solo para la líder joven, yo creo que para cualquier nivel de liderazgo o edad, y creo que por eso yo decía también, porque eso es un resultado de inseguridad, ¿no es cierto? Así es. Y entonces creo que a eso me iba con el tema de que sí, yo tal vez como mujer joven en liderazgo tengo mis desafíos y tengo inseguridades, ¿no? Pero esas las voy a encontrar a lo largo de mi vida como líder.
¿no es cierto? Tal vez van a tener diferentes caras y colores, pero siempre van a haber razones, vamos a poder tener razones para sentirnos inseguras o incapaces. Entonces es ahí donde nosotras tenemos que volver a la verdad de Dios acerca de nosotras y sí, ¿no? De que Dios ha puesto su imagen en nosotras, nos ha llenado de propósito. Nosotras podemos hacer de nuestro mundo un lugar mejor, de nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, nuestras relaciones. Eso es influencia, eso es liderazgo. Entonces, al final de cuentas, Jimé, es tan simple como eso. Es tan simple como eso, ¿no es cierto? Entonces, ir a la fuente y darnos cuenta que a veces el problema no es el problema, ¿no? Y empieza aquí. Por eso en Ellas Líderes hablamos tanto acerca de liderando desde adentro hacia afuera, porque al final de cuentas lo que determina nuestra capacidad de liderar y todo eso en realidad viene de aquí, ¿no es cierto? Sí, qué hermosa conversación que hemos tenido, Paula. Nos quisiéramos quedar un buen tiempo más, sí, porque sabemos que hay muchas mujeres jóvenes escuchando esto, muchas mamás que tienen hijas jóvenes que están enfrentando estos desafíos, y esperamos que todo lo que hemos conversado aquí haya servido de inspiración, de desafío. Recuerden que en Jesús encontramos todo lo que necesitamos para liderar y enfrentar los desafíos que como mujer joven estás enfrentando en este tiempo. Paula lo ha compartido en esta época, cómo ha sido para ella, está siendo para ella. Así que creemos que en Dios tenemos todo lo que necesitamos para liderar y sacarlo desde adentro hacia afuera. Gracias por estar en Conversaciones Ellas Líderes y conectarse. Hasta la próxima oportunidad.